En este ejemplo número 2, vamos a calcular cuántos gramos de cloruro de plata se forman cuando reaccionan 25 gramos de nitrato de plata con una cantidad equivalente de cloruro de sodio. Esta es una reacción de precipitación y las reacciones de precipitación nos permiten, o más bien tienen la característica que para calcular el número de transferencia es con la carga del catión del precipitado que se forma. Entonces, el sodio va a reaccionar y hacer una molécula con el nitrato para formar nitrato de sodio. Y la plata va a reaccionar con el cloruro para formar cloruro de plata. En videos anteriores hemos visto que todos los halogenuros al reaccionar con la plata forman precipitados. Entonces, no sé si le puedo poner aquí un simbolito de precipitado. Normalmente el símbolo de precipitado lo representamos con una flecha hacia abajo. Encontramos ese simbolito, se lo vamos a colocar. También, en lugar de ponerle la flechita hacia abajo, lo que pudiéramos poner es el subíndice precipitado. Hay algunos profesores que inclusive ponen el color de ese precipitado, precisamente porque cuando trabajamos en el laboratorio podemos notar ese color cuando estamos haciendo experimentos. Entonces podemos ponerle el simbolito de flecha para abajo o también podemos ponerle como subíndice precipitado blanco. Para este ejemplo en particular nada más vamos a hacerle el de las dos formas. Creo que no me hizo caso. Ahí está. Entonces, el cloruro de plata es un precipitado blanco y por esa razón podemos distinguirlo. En gravimetría, en en el departamental anterior, habíamos visto que cuando nosotros en una reacción podemos obtener sustancias que precipitan, las podemos separar filtrando, lavando, secando, evaporando solvente para poder pesar este precipitado. Si estuviéramos en el departamental de gravimetría, entonces nosotros lo que haríamos serían eh, todos esos procedimientos posteriores a la reacción para poder aislar al precipitado blanco y llevarlo a la balanza y poder pesarlo. Con, con ese procedimiento, nosotros conoceríamos la masa del cloruro de plata que ha precipitado. Pero en este caso, nosotros lo que tenemos es que nos dicen cuál es la masa de uno de los reactivos. Como ya sabemos que los reactivos en una reacción se mezclan o reaccionen entre ellos en la misma cantidad de equivalentes químicos, nosotros entonces vamos a poner que los equivalentes, déjenme ver dónde lo puse, no tocó bien aquí abajo, sí, aquí están aquí abajo. Entonces, aquí es una reacción de precipitación. Entonces, al hacer una reacción de precipitación, vamos a buscar cuánto, buscamos la cantidad y carga del catión del precipitado.
Entonces, el catión del precipitado es la plata. Y aquí la plata está como +1, el cloruro está como -1. Para este caso, en particular, es un catión por carga +1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el número de transferencia es 1. ¿Ok? Y decíamos que los equivalentes químicos de cloruro de sodio reaccionan con una cantidad idéntica en equivalentes químicos de nitrato de plata. Y forman una cantidad equivalente de cloruro de plata y también de nitrato de sodio. Si nosotros revisamos todo esto, el peso equivalente del cloruro de sodio va a ser igual a su peso molecular entre 1, porque lo acabamos de ver en esta situación. Esto se multiplica, ¿ok? La carga ¿cuántos cationes son? Por la carga de cada uno de esos cationes, que todos van a ser de la misma carga, y con eso nos va a dar entonces el número de transferencia. Yo me inventé ese término de número de transferencia para poder hacer una especie de término equivalente para todos los tipos de reacciones que hemos visto. Hasta el momento podemos recordar que en la clase anterior resolvimos un ejemplo numérico de, em, de una reacción ácido-base y el día de hoy estamos resolviendo un ejemplo de reacción de precipitación de un reactivo. Los otros dos tipos de reacciones que podemos tener son las reacciones óxido-reducción y la de formación de complejos. Estas dos últimas, óxido-reducción y formación de complejos, normalmente lo vemos en el curso de aplicaciones de análisis cuantitativo. En nuestro curso, prácticamente todos los ejemplos que nosotros llegáramos a resolver son exclusivamente de precipitación y de ácido base. Pues casi nos vamos a enfocar en estos dos tipos de reacciones. Y los otros los vamos a ver en el siguiente curso. Continuando con el cálculo de pesos equivalentes, el otro es el del nitrato de plata y va a ser su peso molecular entre 1. Y así para todas las especies que estén participando en la reacción. Ahora recuerden que para poder hacer este cálculo de pesos equivalentes, lo que yo debo de hacer es verificar que la reacción esté en... Ya lo copié, es el mismo. Hay que verificar que la reacción esté balanceada. Si la reacción no está balanceada, entonces nuestros cálculos van a ser erróneos. Muy bien. Ahora, nosotros cuando resolvemos problemas, nos enfocamos principalmente a lo que nos están preguntando. En este caso, lo que nos preguntaron es
cuántos gramos de cloruro de plata se forman. ¿Ok? Y es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, vamos a necesitar la fórmula que habíamos utilizado en este de acá. Ya no vamos a utilizar la misma técnica de gravimetría, sino que vamos a usar el mismo que, o más bien lo que estamos aprendiendo hoy, que sería exclusivamente con equivalentes químicos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos gramos de cloruro de plata? Entonces, la masa la calculamos como masa sobre, perdón, los equivalentes químicos del cloruro de plata los calculamos como masa sobre peso equivalente. Y, bueno, en este caso también el nitrato de plata, tenemos datos como masa. Si nosotros despejamos la masa del cloruro de plata, entonces vamos a tener esta fórmula. Ahora, si ustedes ven, cuando el número de transferencia es igual a 1, pues esta fórmula es prácticamente la misma que nosotros utilizábamos en gravimetría y no pareciera que no tiene chiste la diferencia entre gravimetría y volumetría. Pero hasta el momento no estamos utilizando eh, ejemplos numéricos que impliquen volumen. Los siguientes ejemplos numéricos que nosotros resolvamos, vamos a utilizar métodos numéricos en los cuales también quedan involucrados eh, las soluciones que deben de reaccionar, ¿ok? Entonces, para este caso, tenemos 25 gramos de nitrato de plata, cuyo peso equivalente es, déjenme ver, es su peso molecular. Serían 169.8, algo así. ¿Me pueden verificar este peso molecular del nitrato de plata? Sí, profe. Pero, es que no aquí. Este es el del cloruro de plata. Este es el cloruro de plata. Este de acá del nitrato de plata. Creo que sí es este. Ops. Este es 107, 143, creo. A ver, necesito el peso molecular del cloruro de plata y el del nitrato de plata. El del nitrato está bien, profe. ¿Sí? Perfecto. Y entonces el del cloruro, 142 o 143. Bien. Es de 143.32. Ok. Muy bien. Y entonces el resultado, ¿cuánto nos da?
les da este valor de 21 gramos. Sí, sí, da eso. Muy bien. Entonces, así es como se resolvería este ejemplo numérico que estamos resolviendo para esta clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que estamos resolviendo aquí? Profe, yo tengo una pequeña duda. En la anterior diapositiva, después de la ecuación, usted puso que después de lo de al cero una reacción, dice, para este caso en particular, y pone un catión multiplicado por un más uno, que es igual a 1. Usted mencionó que un catión es el número de cationes que existen, ¿no? En la reacción. Sí, Y, aquí hay un catión, hay una plata. Hay otras ocasiones, vamos a ver si encuentro un ejemplo, en donde vamos a tener más de un catión y aparte la carga pudiera ser diferente a 1. pero tengo duda, ese más uno es de la carga del catión. Si tenemos más de un catión, también tendríamos que multiplicar las otras cargas. Sí, tendría que Oh, ser ok, con las otras cargas. ya. Gracias, profesor. Pero entonces, más bien sería la suma de las cargas multiplicada por el número de cationes. Es poco probable, pero sí tendría que ser así. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda?